Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos un día más, un día domingo más, donde ya nos hemos acostumbrado a esta nueva modalidad, donde nos podemos, cierto, comunicar a distancia, pero sin duda yo sé que el Señor dará los tiempos para que podamos, cierto, estrechar nuestros brazos. En este domingo en la mañana, hermanos, quiero saludarles a cada uno de ustedes, a los que se están uniendo, cierto, a esta transmisión. Y quiero dejar a nuestra hermana Raquel con un himno muy hermoso que no aparece en nuestros himnarios, pero tiene un muy lindo contenido. El himno se llama Nada sé sobre el futuro. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz venga a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo va. Y hoy le pido decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Para continuar con nuestro servicio, hermanos, quiero leer una porción de su palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Que ojalá este pueda, cierto, ser el sentir de nuestros corazones, que no nos afanemos, cierto, por las cosas a lo mejor terrenales, si bien es cierto, nos preocupamos por cosas que pueden venir, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida. Así que en ese sentido, hermanos, debemos estar confiados y debemos estar tranquilos porque Él es el que toma el control de cada uno de nosotros. A continuación, vamos a orar para que Él sea, cierto, abriendo nuestros corazones para recibir de su palabra, porque necesitamos alimentarnos cada día, necesitamos crecer, cierto, en lo que Él ha dejado estipulado en su palabra. Así que vamos a orar y después de la oración voy a dejar, cierto, a nuestra hermana Raquel con el himno 157, Cristo, acércame a la cruz. Pero primero vamos a elevar una oración, nos vamos a presentar delante del Señor. Amén.
Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia permanece siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, porque podemos tener este medio, Señor, para comunicarnos en esta hora, Señor Jesús amado. Te pido que tú puedas, Señor, tocar la vida, los corazones de cada una de las personas, Señor, que se están uniendo a esta transmisión en este día domingo, Señor, en la mañana, donde estamos, Señor, reunidos para exaltarte de una forma distinta, de una forma quizás, Señor, no como estamos acostumbrados, Dios amado, pero de igual forma queremos entregarte nuestra alabanza, queremos entregarte, Señor, nuestra adoración, que es día a día también, Señor, con nuestra vida. En el nombre de Jesús dejamos todo lo que vamos a hacer. Amén, Señor Jesús. Dejo entonces a nuestra hermana Raquel con el himno 157, Cristo, acércame a la cruz. Cristo, acércame a la cruz, brota allí la fuente, cuyas aguas de salud fluyen libremente. Es la cruz de Jesús, mi sublime historia, hasta que en celeste luz cante yo su gloria. Cristo, lejos de la cruz, me encontró perdido, de tinieblas a la luz, mi alma redimido. Es la cruz de Jesús, mi sublime historia, hasta que en celeste luz cante yo su gloria. Tu bendita cruz, Señor, que jamás olvido, sino que su santo amor siempre yo medite. Es la cruz de Jesús, mi sublime historia, hasta que en celeste luz cante yo su gloria. Junto a la divina cruz sea mi desvelo, hasta que el Señor Jesús me lleve al cielo. Es la cruz de Jesús, mi sublime historia, hasta que en celeste luz cante yo su gloria. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestra hermana. Y para continuar con nuestro servicio, voy a dejar, ¿cierto?, este lugar a nuestro pastor. Pero antes de eso, vamos a entonar el himno 342. Cuán grande es tu fidelidad. Y luego de eso, ¿cierto?, nuestro pastor Nicolás Hernández estará entregando el mensaje que Dios tiene preparado, ¿cierto?, para su vida.
siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, visitas que nos acompañan en esta hora para estar meditando en la palabra del Señor. Quiero llevarles entonces a pensar, a meditar. Cuando una persona conoce el Evangelio y vive de acuerdo a él, sabe entonces lo que significa el tener comunión unos con otros. Esta persona vive dentro del cuerpo de Cristo, vive el Evangelio dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sabe entonces lo que es el amor e intenta vivir en humildad, reconociendo en Dios e incluso en su hermano alguien mucho más superior que sí mismo. Jesucristo tuvo estas características. Él se encarnó viniendo en forma de hombre, e incluso este ejemplo de humildad lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo confió que sería el mismo Dios quien se encargaría de exaltarle. Queridos, queridas, la unidad entonces es uno de los resultados, por así decirlo, reparatorios que Cristo trajo sobre los efectos que había provocado el pecado en el ser humano, el cual rompió comuniones, la comunión entre Dios y el hombre, y entre el hombre y sus semejantes, también obviamente entonces con su prójimo. Y se entiende que algunos se preguntarán: ¿usted entonces me va a hablar en esta hora de unidad? ¿Cómo si con esto del COVID no podemos estar unidos? Queridos, queridas, que si queremos tener unidad unos con otros, y esto lo compartí de forma resumida con los jóvenes, la unidad primero empieza por mí. Le pido entonces que me acompañen en la lectura de la carta de Pablo a los Filipenses y leeremos el capítulo 2,
versículo del 1 hasta el 11. La leeré en la Reina Valera contemporánea, en el nombre del Señor. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Oremos un momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por estar en este culto. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra y la podemos leer con libertad, Señor. Gracias porque en esta hora estaremos meditando en el gran ejemplo que tú nos dejaste de Cristo, Señor. Gracias porque Él, Señor, se humilló a sí mismo y fuiste tú, Señor, que lo exaltaste hasta lo sumo. Padre, ayúdanos para poder meditar en tu palabra y también así sacar nuestra parte, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes. Señor, úsame como instrumento en tus manos y abre, Señor, te ruego, el corazón de cada uno de nosotros para recibir tu palabra. Obra tú, Señor, de forma poderosa en cada uno de los que están viendo este culto, Señor. Gracias una vez más. En tus manos entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted seguramente se debe recordar del contexto de esta carta. De hecho, predicamos el domingo pasado Filipenses 3. Y incluso varios domingos atrás también predicamos acerca de la oración y cómo tener paz a través de la oración. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo y como él mismo lo dice, fue llamado solamente por gracia a ser apóstol a los judíos y a los gentiles. La situación que estaba viviendo en específico la iglesia de Filipo era de persecución a causa de su fe y de reconocimiento de Cristo como su Señor, y no a Nerón, que era lo que querían ellos, ¿se recuerdan? Pablo le escribe entonces esta carta, primero para darles gracias acerca de las ofrendas que fueron entregadas a través de Epafrodito, y también para animarles a seguir en su fe, en Cristo, unidos entonces, como él dice, y también leímos en estos versículos, en un mismo sentir, dando entonces su propio ejemplo, y en el capítulo 3, de que él proseguía hacia la meta, proseguía hacia adelante, dice en el capítulo 3:14, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos, el problema que estaba pasando en la iglesia de Filipo era que algunos de los miembros de esa comunidad estaban entonces abiertos a escuchar una doctrina que era diferente a la que Pablo les había enseñado. Los falsos maestros estaban introduciendo falsas doctrinas y tratando de seducir a los creyentes filipenses para apartarlos del camino recto, del camino de la enseñanza que Pablo les había entregado con tanto esfuerzo. Eso es lo que vemos y vimos incluso en el domingo pasado, en el capítulo 3, versículo 2, como nombraba a esas personas como perros. La seguridad que les daba a ellos el ser judíos les parecía mejor,
ya que esta era la religión aceptada, por decirlo de alguna forma, la religión legítima, entonces por ello libre de persecución. No es tan diferente en nuestros días. Todo tipo de mensajes se han apoderado de las redes sociales. Las interpretaciones del porqué incluso del coronavirus, hay una cantidad de videos impresionantes, yo creo que usted los ha visto, son abundantes frente a lo que ha pasado. Incluso algunos han pensado con todo esto en volverse atrás, o algunos se han cuestionado dónde está Dios. Incluso algunos han querido seguir creencias diferentes. Nuestra oración entonces con nuestros hermanos. Desde ahí Pablo entonces que llama a la iglesia de Filipo en esta carta a fomentar la unidad. Y qué hermosa suena esta palabra y cuánto se echa de menos el estar unidos unos con otros. Qué recuerdos trae esta palabra a nuestros corazones. Hemos pensado mucho en la unidad en este tiempo, hemos valorado mucho la unidad en este tiempo que hemos estado separados. Se echa de menos la comunión entre nosotros, se echa de menos el poder saludarnos, el cantar y el orar unidos. Pablo, aunque separado en distancia de los hermanos, le habla en uno de los pasajes, este es considerado uno de los pasajes más hermosos y más significativos, por así decirlo, de lo que es el Evangelio en forma resumida. Y les habla en específico para darles un remedio en contra de la división. Y es por eso que Pablo les habla en este capítulo y les exhorta a los hermanos a mantenerse unidos. Teniendo en cuenta entonces esto y la situación que estamos viviendo, el título de este mensaje es Manteniéndonos unidos en la distancia. ¿Cómo mantenerse unidos?, se estará preguntando usted. Y más en la situación que estamos viviendo, ¿es posible esto, pastor? Respondería enseguida que sí. Y volviendo a lo que decía adelante, la unidad empieza por cada uno de nosotros. Y usted seguramente se puede hacer la pregunta, ¿cómo va a empezar desde nosotros? Queridos, queridas, la unidad empieza desde nuestro interior, desde nuestro sentir, dice la Nueva Versión Internacional, desde nuestra actitud. Entonces nos acercamos a lo que Pablo dice a los hermanos de esta carta. Primero, les recuerda en los versículos anteriores lo que él venía padeciendo como enfermedad, y de esto probablemente ustedes saben de que hay muchas hipótesis. Lo interesante es lo que les diga que su gozo estaría completo si sentían una misma cosa, un mismo ánimo o estímulo, dice la NBI, consolación, dice esta versión, en su unión en Cristo. Un consuelo en su amor, un profundo afecto o entrañable, alguna misericordia, les dice Pablo. Todo esto llenaría de alegría su ser, si sienten, como él les decía, un mismo parecer. Y es que estaban ocurriendo, como les decía, muchos problemas, tanto entre los mismos hermanos, como dice esta carta, de contienda, de discusiones, de vanagloria, y por otro lado la enseñanza que estaban trayendo los falsos maestros. Entonces Pablo anhelaba de que esta iglesia se mantuviera unida en el fruto que trajo la enseñanza que él les había entregado en sus vidas, y también se mantuvieran estos hermanos en el fruto de la obra que había hecho Dios en ellos. ¿Cuánto se asemeja incluso a lo que dice el capítulo 4, 8, 9, donde dice, en esto pensad o piensen en esto? Advierte entonces en el capítulo que leímos y también en el capítulo 4 a que no crean una doctrina diferente a las cuales les he enseñado, probablemente les decía Pablo. Entonces, para nosotros también hoy es este mensaje, el mantenernos centrados en lo que se nos ha enseñado tiempo atrás y meditar en esto, masticar esto a diario, la enseñanza, y más en los días que nos quedan
o más en los meses que tal vez nos quedan de esta pandemia, de esta cuarentena. Queridos, recordar lo que Dios ha hecho en nosotros y entonces gozarnos en ello. Todo esto nos hace permanecer en Cristo, ocupados en Él y por lo tanto unidos en la distancia entre nosotros. Segundo, lo lleva a pensar en quién es Cristo y cómo ellos debían tratar de imitar a este Cristo. Y ahí hay un punto importante que Pablo le recalca en el versículo 5 y les dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Les dice que Cristo fue alguien humano, pero a la vez también divino. En su ser, en la naturaleza de Cristo, esas cosas no se separan, sino que permanecen unidas y no se pueden separar. Cristo es uno solo. Aunque suene de esa forma simple, no lo es. No se puede tomar las dos naturalezas de Cristo entonces como algo separado en su ser. Él es uno, solamente, obviamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Queridos, Él es un ejemplo de unidad, Él es un ejemplo de humildad y Él es un ejemplo de vida. Y Pablo argumenta a través entonces del ejemplo perfecto del Señor en su ser y también en su hecho, incluso como decíamos delante, hasta en su muerte. ¿Cómo entonces debía sentir la iglesia de Filipo? ¿Y qué actitud deben tener entre ellos para mantenerse unidos? Es como si les dijera, para que ustedes se mantengan unidos, que hayan ustedes el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, manteniéndose unidos a Cristo, unidos a Él y a la enseñanza que se les ha entregado. Permanezcan unidos y en un mismo sentir. Y puede que usted se esté preguntando ahí en su hogar, ¿cómo sintió Cristo Jesús? O, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, ¿qué actitud tuvo Cristo Jesús? Y aunque totalmente y en un 100% probablemente no llegaremos a saber, Pablo sí nos muestra cómo mantenernos unidos. Y él dice, tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Cristo, siendo en forma de Dios, algunos dicen existiendo en forma de Dios, y no habla de necesariamente una forma física, sino en cuanto a poseer los atributos, es decir, la misma naturaleza, la misma esencia de Dios. Esa forma o esa esencia que nunca cambia ni cambiará. Mas Cristo no las consideró, no las estimó, no las valoró, lo que poseía en su ser antes de hacerse hombre. La palabra dice que aunque Él era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Cristo no se aferró, no agarró, dice incluso una traducción de esta misma palabra, no agarró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o aferrarse a sí mismo, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de forma voluntaria, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Él vino para reparar, pero a la vez en la cruz para vencer en su ser lo que estaba roto a causa del pecado, la desunión que había traído el pecado, la consecuencia que había traído este pecado a la vida del hombre. Vino a unir nuestra comunión entonces con el Padre, vino a reconciliarnos, como dice el Pablo, con el Padre, y también reconciliarnos entonces entre nosotros. Queridos, queridas, es el poder, como dice la alabanza, del amor de Cristo. Entonces, el que nos mantiene unidos es su actitud en buscar lo mejor para los demás y no para sí mismo. Él no se aferró a quien era, ni mostrar cuánto tenía. Él podría habernos mostrado toda su gloria, pero la mostró en humildad, pudiendo hacerlo
ya que Él existía desde la eternidad y era todopoderoso. Él no se aferró a sí mismo. ¿Cuánto entonces más nosotros debemos intentar seguir su ejemplo? ¿A qué podremos aferrarnos nosotros si lo aplicáramos para hoy día? ¿A qué podremos estimar que no haya venido primero de su mano, como dice la palabra? Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo mantenernos unidos? Teniendo la actitud o el sentir de Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice el versículo 7. Pero pastor, ¿de qué se despojó Cristo? Se despojó de sí mismo, no de su naturaleza divina. Siguió siendo incluso reconocido como el Padre, como su Hijo, en quien Él se complacía. Cristo, como dice un autor, se despojó de la insignia de su majestad. Se usa esta palabra cuando se saca el contenido de un contenedor o de un vaso hasta vaciarlo de forma completa, hasta derramar su contenido y que no quede entonces nada dentro. Queridos, queridas, amados en Cristo, esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Se vació de sí mismo y eso lo hizo por ti, lo hizo por mí y para mostrarnos entonces el camino al Padre a través de sí mismo, de su cuerpo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, quien siendo en forma de Dios quiso quitar parte de su gloria para vestirse con un ropaje humano lleno de pecado, aunque la palabra dice que en hebreo que Él no pecó. Y quiso hacerlo de esa forma para rescatarte. Querido hermano, querida hermana, visita que nos ve en esta hora. Cristo es el camino para ser perdonados. Cristo es el camino para ser salvados de todos nuestros pecados y de la condenación entonces también futura y eterna para que le espera a los que no creen en Él. Pero también dice la palabra que tomó forma de siervo. Y en el original, si se toma de forma literal, se dice que tomó forma de un esclavo, tomó morfe tuló, dice, se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente como un esclavo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Se da cuenta de la grandeza de esta afirmación. Cristo, siendo en forma, no física obviamente, pero siendo en forma, en esencia, el mismo Dios, se despojó de la gloria que tenía junto al Padre luego de estar con Él en la eternidad, para tomar forma de hombre, para tomar forma de esclavo. Y estando entonces en esa condición de esclavo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, muriendo en una cruz maldita a los ojos de las personas que vivían en ese tiempo. Cristo se hizo esclavo por amor a nosotros. Pero en mi caso se estará preguntando usted, ¿y de qué me voy a despojar yo, pastor? Si esto no te mueve, querido, a la humildad, a la adoración, no debemos culpar al Señor por esta situación. No significa que tengamos que despojarnos entonces de todo lo que poseemos. No es el sentido de este texto. Es el despojarse de uno mismo por amor a los demás y para poder mantener esa unión. Se fija que van juntándose las cosas. Despojarse de lo que a uno le parece bien. Despojarse de lo que a uno le parezca bien, por lo que a otra persona le parezca bien. Respetar la opinión de mi hermano y no menospreciar por las tradiciones humanas o que se vienen haciendo de harto tiempo y que no están escritas en la palabra. Es mirar en más a quien siempre se ha mirado en menos y aunque parezca menos. Eso es lo que Pablo les quiere comunicar a los hermanos.
que permanezcan unidos a Cristo, tomando en cuenta entonces, como dice la palabra allá en el versículo 3, a mi hermano como superior incluso a mí mismo. ¿Cómo mantenernos unidos? Vuelvo a hacer la pregunta. Teniendo la actitud de Cristo Jesús, quien esperó que Dios fuera quien lo exaltara. Gran diferencia hay entonces en cuanto a la vanagloria que habla el versículo 3, o las discusiones que probablemente habían por la doctrina diferente que se están introduciendo a la iglesia. Cristo no se exaltó a sí mismo. Él esperó que el Padre fuera quien lo levantara. Él esperó que el Padre fuera quien lo exaltara. No se glorió a sí mismo, dice el versículo 3. Él le dio la honra a su Padre. Pablo entonces exhorta a los hermanos filipenses a que vivan unidos, a que dejen a un lado las contiendas, las diferencias, las peleas que tenían entre uno y otro, a que se despojen de sus ambiciones personales, de su orgullo y su deseo por querer sobresalir, y que tengan entonces un corazón humilde, generoso y de servicio. Cristo vino a servir. Dios es un Dios que se humilló a través de Cristo para poder servir y para poder incluso servirnos por amor. La esencia de la vida de Jesús es servir al Padre. Y Pablo entonces les anima a seguir el ejemplo de este Cristo, quien se humilló a sí mismo, dice el versículo 8 hacia adelante. Cristo renunció a sí mismo y esto le llevó a una gloria aún mayor, porque algún día, queridos, y más tarde que temprano, toda criatura le adore y confiese que Jesucristo es el Señor. No que le estaba imponiendo como Señor cuando decían que estos hermanos debían confesar a Nerón como Señor. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todos tendremos que comparecer ante este Cristo. Entonces, el llamado también es a ponernos a cuenta con Dios en este día. Renueva tu comunión con Él. Aférrate a su verdad. Su palabra es verdad. Así entonces, cuando volvamos de este tiempo que nos ha tocado vivir, podremos en unión unos con otros celebrar a este Jesús que se merece toda la gloria y se merece toda nuestra adoración. Dios fue quien exaltó a Jesús. Él no buscó su propio interés. Por el contrario, se interesó por nosotros. Esperemos entonces en Dios y sea Él quien te exalte y no uno a uno mismo, no nosotros a nosotros mismos. La actitud de Cristo Jesús trae unión a la iglesia, aún en la distancia de esta pandemia. Recuerda, la unidad, la unión entre unos y otros empieza en nosotros mismos. ¿Cómo mantenernos entonces unidos? Teniendo la actitud de Cristo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y Él esperó que Dios fuera quien le exaltara. ¿Cuán necesarios son estos consejos al estar distanciados? ¿Cuánto nos enseña a permanecer en una actitud de humildad? Nos lleva a la adoración de nuestro Dios, a rebosar de gratitud por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y a saber que la distancia entonces se puede acortar si permanecemos unidos entre nosotros. Necesitamos entonces por ello, primero, estar unidos a Cristo, aprendiendo de su ejemplo,
y de su palabra a diario, la unidad de su iglesia y por ende entre uno y otro solo es verdadera, solo es perdurable en su presencia. El Señor les bendiga. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, tú nos corriges, a través de ella tú, Señor, permites que podamos conducirnos bien, Señor, en esta vida. En esta hora te pido que tú puedas hacer con cada uno de nosotros, con mis hermanos que están a lo mejor enfermos, aquejados de salud. Tú puedes hacer con cada uno de ellos. Yo sé que tú les conoces, sabes, Señor, en la condición en la que se encuentran. Quizás tenemos hermanos a lo mejor que no son de nuestra congregación, o quizás sí, Padre, no lo sabemos al 100%, que sus fuentes laborales se han visto afectadas. Pero en esta hora yo te pido, Señor, que tú puedas hacer con cada uno de ellos, que tu gran amor y tu misericordia, Señor, que tu mano proveedora, Señor Jesús, sea con cada una de las familias. En este tiempo donde existe esta pandemia, en este tiempo donde no ha sido un tiempo fácil, Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que están, Señor, a lo mejor con problemas, Dios amado. Y gracias te doy también por nosotros, porque estamos bien, porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque tenemos, Señor, a lo mejor un sustento, Señor. Y eso es solamente gracias a ti, gracias a la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador, dejamos, Señor, en tus manos nuestra vida. Amén. Hermanos, ya estamos finalizando, ¿cierto?, nuestro servicio, y damos gracias a Dios porque Él, ¿cierto?, nos ha guiado y ha permitido que nos encontremos una vez más. No quiero despedirme antes de dar los avisos. Recordarles que los días miércoles estamos realizando el culto de oración a través de la plataforma Zoom. Los avisos y las peticiones están en nuestro WhatsApp de la iglesia. Los días miércoles, si no mal me equivoco, está el ayuno y oración por parte del distrito. Ahí también están las peticiones, ¿cierto?, por las cuales debemos orar, que es una oración que se hace a nivel distrital. Por lo tanto, a nosotros nos tocó, ¿cierto?, el día miércoles. Así que, hermanos, estemos orando, que este tiempo sea un tiempo de buscar a Dios, de buscar al Señor cada día y en su hogar, en familia. También los invito para que se puedan conectar el próximo domingo a las 10:30 por este mismo canal. Para terminar, hermanos, quiero dejar un último himno, que es el himno 338. Dios os guarde, que el Señor les bendiga. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria gozaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen
Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, con su gracia los sostenga, hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador.